Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer hoy el curso de Ho'oponopono. Vamos por la sesión 6. Y en esta sesión traje para hablarles un poco de las expectativas. Hola, Lisette. Y un poquito de varias cosillas. Lo primero que vamos a empezar es con las expectativas. Nosotros sabemos que tener una expectativa es tener una esperanza de que algo vaya a pasar, de que algo vaya a conseguir, que algo que yo quiero suceda. Eso es una expectativa, una posibilidad. ¿Sí? Dentro de todas las posibilidades que existen, yo quiero esa cosa que me pase, ¿sí? Esa expectativa tengo. Pero el Ho'oponopono me habla de que en nuestra práctica no tenemos que tener expectativas, o sea, nos habla de 0 expectativas. ¿Qué tema este, no? Y que para que funcione, miren, escuchen bien esta palabra, funcione el Ho'oponopono, no tenemos que tener expectativas en absoluto. 0 expectativas. Y creo que el problema que tenemos todos aquí es que tenemos expectativas, porque pareciera como que la realidad no está de acuerdo con las cosas que yo quiero. Como que se opone, ¿no? A lo que yo quisiera, a mis deseos. Este tener expectativas nos pone a todos en una posición, ¿no? Ante la vida, en la cual que si no pasa lo que quiero, sufro. Esto del sufrimiento, ¿no? Pareciera que todos aquí tenemos alguna que otra razón por la cual sufrimos. Claro, no me pasa lo que quiero. Tengo una expectativa y no se me cumple. Bien, eso nos pasa a todos. Pero Ho'oponopono me dice una y otra vez que yo tengo que tener 0 expectativas para que Ho'oponopono funcione. Y lo vamos a ir machacando de a poquito para que esta charlita, ¿no es cierto?, sea productiva y nos llevemos algo todos para recordar, ¿sí? Para recordar y, bueno, en nuestra práctica, ¿no?, ponerlo ahí. Bien, entonces, estamos hablando de esto de las expectativas. Pero justamente estas expectativas también son memorias, son un programa, forman parte del programa de nuestra mente que impiden el cambio. Así que tener expectativas es como un bloqueo a todo mi trabajo. Bien, entonces, cuando yo tengo una expectativa, es como si me pusiera en una posición de un niño caprichoso que le dice a Dios cómo deben ser las cosas. ¿Y qué pasa? Al tener expectativas, ¿en cómo me encuentro? En lucha, haciendo esfuerzo, ilusionado con algo. Y claro, si yo tengo una ilusión, va a venir una desilusión. Fíjense en esto de la desilusión, ¿no? Sentirme desilusionado. ¿Por qué me siento desilusionado? Porque me ilusiono. Entonces, todas estas expectativas son un deseo que todos tenemos de decorar a este personaje que creemos ser. Este personaje que si quiere cambiar, si quiere arreglarse, si quiere ser otra cosa diferente a la que cree que es, tiene una expectativa, ¿sí? Quiere un cambio y que ese cambio sea como él quiere. Que pase lo que yo quiero allí fuera para poder estar en paz o poder ser feliz. Siempre la mente me lleva a eso. Porque rotundamente todos aquí creemos que sabemos que es lo mejor. Nos ponemos una mano en el corazón. Hola, Pepa. Sí, en realidad, mira, yo te cuento cómo es la cosa. Nos viene bárbaro esto, mira, que nos dice Pepa, porque la verdad todo viene bien. Yo cuando comencé mi canal, que yo les conté a todos, empecé con Jorge Lomar.
haciendo videos para Jorge Lomar. Obviamente están basados en el curso de milagros, en el perdón. No sé cómo, ¿vieron? Porque sin expectativas, ¿no? No sé cómo la vida me puso a... Empecé a hacer un video Ho'oponopono y así fue como mi canal comenzó a crecer y se me conoció, porque si no ustedes no sabían, nunca me hubiesen conocido, ni yo los hubiese conocido a ustedes. Bueno, tuve muchos inconvenientes con esto de Ho'oponopono, porque claro, uno siendo nuevo, ¿no? En esto del Ho'oponopono y del YouTube, porque acá era el YouTube con el Ho'oponopono. Y el canal fue creciendo, ¿y qué pasaba? Yo la verdad que no entendía nada de nada. Bueno, me empezaron a pasar distintas experiencias en el canal, ¿no? En las que me fui dando cuenta, Connie, sí, todo es perfecto, que bueno, otros canales se iban copiando de lo que yo hacía. Oh, ni enterada. Bueno, después me fui enterando. Pero bueno, es todo parte de cada obra de teatro. Y bueno, mi camino, mientras tanto, iba haciendo el curso de milagros. O sea, yo el Ho'oponopono tuve un tiempo de que, bueno, fue mi práctica y fue, yo siempre digo, la puerta hacia el curso de milagros. Después más adelante me fui dando cuenta de que todo es lo mismo. A pesar de que hay personas que defienden rotundamente que el Ho'oponopono es una cosa, que el curso de milagros es otra, que esto es otro, que esto es otro. Pero ya cuando tu mente se vuelve más abierta, te vas dando cuenta que todo es lo mismo, porque todo es un camino de regreso a la esencia, al amor que somos. O sea, acá todos queremos recordar quiénes somos. Ese es el propósito de cualquier camino espiritual. ¿Sí? No hay caminos espirituales mejores o peores. Y bueno, por algo será, claro, como dice Pepa, el caso es despertar, ¿sí? Entonces, yo siempre les comento, ¿no? Que hay alrededor de cada espíritu, o sea, tipo, vamos a decir clase, tipo, no sé cómo podemos decir, de espiritualidad, ¿no? Un nombre diferente, pero todos tienen la misma esencia, todo el mismo contenido. Hay personas, bueno, que obviamente están en estos momentos con el Ho'oponopono y creen que eso es lo único que hay, y es que es fácil y que es lo que hay. Y bueno, y practican eso. Bien. Y en otro momento practicarán otra cosa, o no, no lo sé. Yo les cuento mi experiencia, yo no puedo saber la experiencia de todos. ¿Sí? Yo les puedo comentar de lo que me pasó a mí en mi camino. Pero ¿qué pasa? Yo por más que quiero dejar de hacer esto del Ho'oponopono, la vida me pone a hacer el Ho'oponopono. Entonces, es como un medio, ¿no? Es una herramienta que me permite poder acceder a ustedes y al mismo tiempo acceder a mí, porque yo me doy cuenta que todo esto que les digo a ustedes me lo digo a mí. Entonces, todo, ¿no? Todo, porque hasta el mismo curso de milagros habla de esto de las expectativas, nada más que con otros términos. O sea, nosotros nos aferramos mucho a los conceptos, defendemos los conceptos, ¿sí? Formamos religiones. Religiones saben lo que es una religión, es un conjunto de creencias a las cuales yo me aferro y defiendo fervientemente. Por eso vemos un mundo dividido en diferentes creencias o religiones, ¿sí? Claro, el tema es cuando nosotros, ¿no es cierto?, nos volvemos fundamentalistas y utilizamos cualquier herramienta, porque hasta hay maestros, ¿no?, que enseñan el curso de milagros que lo utilizan como un arma y no se dan cuenta, ¿no es cierto? Porque en ningún momento, en ninguna técnica, tanto en el Ho'oponopono como el curso de milagros o cualquier otra, nadie te dice que salgas por el mundo a defender tus ideas ni a imponérselas a otros. Acá no estamos para imponer, acá estamos para compartir. Si el compartir nos sirve, bien. Y si no nos sirve, bueno, bien también, porque es lo que hay, es lo que está sucediendo. ¿Sí? Nadie tiene que querer defender. Bueno, mientras tanto la cosa sigue así, yo voy a seguir haciendo, ¿cómo es? Videos y estas clases y estos cursos de Ho'oponopono y del curso. Vieron que
Tengo días que hablo del curso y tengo días que hablo de Ho'oponopono. Hay personas que están interesadas en el curso y bueno, y les interesan las clases del curso. Y el que está interesado en la de Ho'oponopono, le interesan la de Ho'oponopono. Y así es aquí, todos preferimos. Pero todos tenemos el mismo sentir, ¿sí? Que es recordar el amor que somos. Así que no importa los caminos que tomemos. Va a llegar un punto que todos nos vamos a dar cuenta que todo es lo mismo. Pero para eso la mente debe hacer su recorrido, ¿sí? Y nadie tiene el derecho ni la obligación acá de decirle al otro, vos tenés que hacer esto, ¿no? Esto es una decisión que tomamos en este momento. Quizás mañana o dentro de 5 minutos estemos tomando otra. Bien, bueno, aclarado lo de Pepa, que me pregunta, vamos a seguir con la cosa. Hola Lisette, yo soy de Argentina, Buenos Aires, acá un pueblito, San Antonio de Padua, dentro de Buenos Aires, de Argentina. Bueno, entonces, esta postura, ¿no? De exigirle a Dios que a veces que me cumplan mis deseos, tiene que ver mucho con esto de las expectativas. Porque todos pareciera que tenemos diferentes deseos, ¿no? Tenemos diferentes cosas para ser felices aquí, en el mundo. Entonces, le damos cierta forma a nuestro deseo. Unos pueden tener el deseo, no sé, de tener una carrera, otros de ser famosos, otros de tener una casa linda, qué sé yo. Bueno, acá tenemos millones de deseos en la materia, ¿no? En la forma. Pero no nos damos cuenta que ese deseo oculta un ídolo al cual yo estoy adorando fervientemente. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, quiero tener un auto 0 kilómetros. ¿Sí? Bueno, entonces es un ídolo para mí tener ese auto porque hay que ver qué representa para mí, qué simboliza para mí tener un auto 0 kilómetros. Si demostrarle a otros que yo tengo mucho, que soy mejor, qué es lo que representa. ¿Sí? Es el uso que hacemos, ¿no? De las cosas materiales aquí. Porque el derecho a los milagros lo tenemos todos podemos tener todo, es más, ya lo tenemos todo, lo que pasa es que no nos lo creemos, pero ese objeto de adoración, ¿sí? Todo ídolo, ¿sí? Se puede caer en algún momento y va a depender de mí el que yo sea feliz o no. Si se cae mi ídolo voy a sufrir, voy a dejar de ser feliz porque ya no tengo eso que yo adoraba, que adoraba tanto. Entonces convierto mi deseo, porque en realidad todos tenemos un deseo de Dios. Acá nosotros queremos tener deseos del auto, de la casa, de esto, del otro, de aquello, la pareja, no sé qué. Pero todos deseamos a Dios. Y creemos que eso que nosotros adoramos es Dios y se transforma en un diosesillo con D minúscula. Y lo adoramos todos los días. Entonces, ¿qué pasa? A veces nuestras expectativas no se cumplen, que es lo más normal aquí, que no se cumplan. ¿Y qué sentimos? Que perdemos, siento una pérdida. Algo que no me funciona este camino que estoy haciendo. No me funciona, no pasa nada. Porque aún le doy valor a lo que he perdido, o sea, a lo que no ha sido, a lo que nunca será y a lo que no es. De tomar conciencia, ¿no? De que nosotros, cuánta energía, cuánto gastamos, ¿no? De nuestra energía de vida en un objeto, en adorar un objeto, cualquier cosa, hasta una persona, ¿no? Le rendimos culto. Qué dolor, qué sufrimiento, ¿no? Experimentamos cuando lo perdemos. Bueno, eso habla mucho de los apegos, ¿no? Cuán apegados estamos aquí a todo. Y entonces nos pasamos toda nuestra vida diciendo,
ay, si yo tuviera eso que no tengo, ¿no? Y parece ser, ¿no? Que a veces el universo nos complace, nos escucha y nos da algo, pero después nos los quita, ¿sí? Porque nosotros seguimos poniendo toda nuestra expectativa en la cosa. Bien. Pero, ¿qué tal si nos abriéramos a la posibilidad de que lo que está pasando aquí y ahora es lo correcto? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Sentiría paz? ¿Se aceptara lo que es? Seguramente que sí, dejaría de juzgarlo, de juzgar la vida todo el tiempo, de juzgarme. Cuando tomamos la decisión de soltarlo todo, ¿no? De soltarlo todo porque nos damos cuenta de que es imposible de que sepamos lo que hay que hacer, porque el ego, o sea, el personaje, ¿no? Las memorias, la mente, intelecto, yo le digo diferentes nombres para que nos entendamos. Parece ser que basa todo en la acción, en lo que yo hago. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Cómo lo hice? Ay, no, debo haber fallado. No debo haberlo hecho lo suficiente. Siempre estamos en el si lo estaré haciendo bien. Y fíjense en que haciendo se refiere a la acción. Siempre la mente nos tiene atrapados en la acción. Claro, porque nosotros tenemos un profundo rechazo a lo que es, o sea, a Dios, a la vida, tal como se está presentando ahora. Y quizá no somos conscientes de que estamos haciendo eso, por eso sufrimos. Pero puedo elegir sufrir, creyendo que no tiene sentido, o puedo buscar en mi vida el verdadero sentido que es Dios. Hay un refrán que dice que lo que es para ti, aunque te quites, y lo que no es para ti, aunque te pongas, ¿no? Y pareciera que la vida nos da muchas lecciones acerca de esto. Muchas experiencias hemos tenido, ¿no? Que bueno, que aunque por más que luchamos y luchamos por cierto ideal, no lo alcanzamos nunca. Y cosas que nosotros ni esperábamos nos llegan, ¿no? Ahí nos vamos dando un poquito cuenta de que no tenemos ningún tipo de control. Y es como que vamos soltando el control. Desde creernos que nosotros somos los hacedores de nuestra vida. Claro, todo regalo que nos da la vida tiene que ver con el presente, pero si yo no estoy en el presente y acepto lo que está sucediendo ahora, aquí, ahora, en el presente, nunca voy a poder aceptar el regalo. Voy a estar en oposición a la vida, que es lo que estamos haciendo todos, ¿sí? Y entonces, si ya no valoramos la idea de lo que tendría que ser el presente, si no valoramos el presente, nos perdemos todos los regalos. A cada instante nos estamos perdiendo un montón de regalos que nos da la vida. ¿Por qué? Porque no estamos presentes. Porque estamos siempre en las memorias, en lo que me pasó, en lo que me debería estar pasando, en lo feliz que sería si pasara esto. Bueno, a ver, Lisette dice que ella visualiza lo que quiere y no se le da. Sí, a mí tampoco. Dice, quédate tranquila, no sos la única. Bueno, esto de la visualización, ¿no es cierto? Ya es como que lo vamos dejando a un lado. Lo vamos dejando a un lado. Esto yo siempre les digo, ¿no, Lisette? Y a todos aquí les cuento, que siempre está esa frase que yo cada tanto la nombro, que es, ten cuidado con tus planes porque pueden llegar a realizarse. Porque nosotros tenemos muchos planes. El plan A, el plan B, el plan C, un montón. Si falla este, tengo el otro. Pero resulta que los planes a veces se realizan y después me doy cuenta que no era eso.
era otra cosa. Claro, porque no iba de la mano de la vida. Yo quería ir por mi cuenta, porque yo sabía lo que era mejor para mí y para otros. ¿Sí? Esa mente que quiere saber todo es la que obstruye todo. Es la que no me deja ser, no me deja expresarme. Siempre me tiene retenida en el miedo. Porque claro, todo miedo implica toda expectativa implica un miedo detrás. Porque yo digo, ay, si pasara esto, pero ¿y si no pasa? ¿Y si no pasa? Siempre me tiene pendulando, ¿no? Como el péndulo, para aquí, para allá, para aquí, para allá. La vida parece como si yo fuera un corcho ahí. No, no. ¿Por qué? Porque no quiero estar en esa presencia, no quiero estar en el presente. Porque hay una idea en mí que me dice que estar en el presente, ¿sí? Sin expectativas, en manos de la vida, es como terrorífico. Oh, ¿qué puede llegar a pasar si yo no lo controlo? ¿Sí? Esa idea está muy impregnada, muy, muy arraigada en nuestras mentes. Por eso todo este proceso de Ho'oponopono, de soltar y confiar, ¿sí? Claro, muchas personas, ¿no es cierto? Aparentemente, porque la verdad que yo es todo aparentemente, porque acá todo es apariencia, parece como que creen que porque repiten mucho, yo siempre digo, suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. O digo palabras, colibrí, no sé, pajarito, no, hay 800.000 ahora, ¿no? Eso es lo que me va a ayudar. Y no, no es la palabra, ya lo dije la otra vez, no es la palabra, es la actitud mental que pongo. Y esto de tener una actitud mental es justamente abrirme. Abrirme significa soltar todo, todo lo que yo creo que sé. ¿Sí? O sea, es un dejar todo en manos de Dios. ¿Sí? Yo digo de la vida, porque quizás a algunos la palabra Dios no les vaya, pero lo dejo en manos de Dios. Y acá, como dice Lisette, ¿no? Que la mente a veces nos domina y nos decepcionamos. Claro, fíjense, hasta esa idea tenemos nosotros arraigados de que parece que la mente nos domina, ¿sí? Aparenta que fuera así, pero en realidad no es así. No es así. Es que nosotros nos dejamos atrapar por el programa o por las memorias. Es como que parece que nosotros en vez de invertir, ¿sí? En el amor, invertimos más en el miedo. Tenemos más confianza en el miedo que en el amor. Parece loco, pero bueno, nuestra mente obviamente que está perdida, ¿sí? Porque yo siempre me planteo, ¿no? Claro, si yo soy pura esencia, soy perfecta, ¿sí? Soy tal cual la fuente, soy espíritu puro, inocente, pero no me experimento así acá, me experimento como este cuerpo, limitada, creo que soy esta, ¿sí? Que mi cerebro acá me está diciendo todo lo que tengo que hacer y no lo puedo parar y no lo puedo manejar, ¿sí? Fíjense ahí la lucha que tenemos, porque hay un miedo a soltar, porque pareciera, o sea, la mente nos hace creer como que hay otra voluntad, hay la de Dios es una, y la mía es otra. Así que hay dos en lucha. Siempre estamos en lucha con la vida, a pesar de que no lo podemos, quizás a nivel intelectual, decimos sí es así, pero a nivel experiencial no lo podemos vivir, ¿sí? Hasta que tantas veces vamos a estar en nuestra práctica, que va a llegar un punto que nos vamos a dar cuenta que en realidad nos estamos oponiendo y vamos a ver el miedo que se esconde debajo. Pero eso es todo algo que va a suceder solo, porque la vida, en su sabiduría, sabe en qué momento estoy preparado para, ¿sí? No puede llegarme algo para lo cual yo no esté preparado, así como tampoco me puede llegar ninguna lección de perdón para la que no esté listo ya, porque la vida es totalmente amable con nosotros. Nosotros somos los que no somos amables con la vida. La vida tiene todo tan delicadamente, ¿no? Puesto ahí,
¿sí? Y nos espera con tanta paciencia, pero nosotros estamos tan apurados porque las cosas sucedan ya, como si dependiera nuestra vida en ello. No, las cosas suceden cuando tienen que suceder. Por ejemplo, cuando a mí me llegó lo del curso de milagros, ¿no? Claro, yo, o sea, en mi experiencia tuve un proceso muy fuerte, porque claro, mi mente se oponía a lo que decía el curso, rotundamente. Estaba en lucha. Todo en Sinterín, estudiaba el curso, aparece el Hoponopono otra vez como para aliviarme y decir, no, voy a practicar el Hoponopono porque es más fácil. Miren cómo me convencía yo. Voy a decir solo gracias y te amo todo el día, no voy a hacer otra cosa, porque mi vida no mejora, no mejora. Claro, yo no me daba cuenta que estaba muy negada, ¿sí? Muy negada a mirar y a ver que todo esto me lo había hecho yo a mí misma, porque yo quería justamente aprender a amar, pero estaba en oposición al amor. Claro, yo no quería. Yo quería decirle a Dios cómo debían ser mis lecciones y mis cosas. Dirigir, controlar la vida, ¿sí? Hasta que no empecé a practicar el perdón, ¿sí? El perdón real, el que sana, el profundo, no hubo cambios, no hubo ningún tipo de cambio, nada, nada, todo seguía igual o peor. Tuve que meterme dentro, tuve que mirar, tuve que estar muy atenta a ver qué es lo que estaba pasando a mi alrededor, qué me estaba mostrando, a ver todas esas imágenes ahí, todas esas relaciones, qué me estaban mostrando, que yo no quería ver. ¿Sí? Salir del papel de víctima, que no quería soltar ni a gancho, ¿sí? Porque yo quería seguir sosteniendo firmemente que la vida, el mundo me estaba haciendo cosas a mí, ¿sí? Y este proceso, ¿no? Pareciera que como se los digo así, sí, claro, es así, pero cuando lo tenemos que vivir no es nada lindo. Se siente bastante doloroso, hasta que empezamos a ver que en realidad no pasa nada cuando hacemos esto. Pero mientras tanto, hay una resistencia tan grande, que nosotros mismos somos los que bloqueamos todo, ¿sí? Nuestra mente, intelecto, porque no quiero, a ver, no, está bien, a ver, esta persona me está diciendo esto, ¿no? Y a mí esto me hace mal, me pone mal, pero no, ¿es él o es ella? Ellos tienen la culpa de lo que a mí me pasa, ¿sí? Este rol de víctima, de victimizarnos, porque es como que estamos siempre jugando los papeles, o el verdugo y la víctima, o si no estoy al revés, yo soy el verdugo y el otro es la víctima, ¿sí? Esos papeles hay que soltarlos, ¿bien? Pero para poder soltar algo, yo primero lo tengo que ver clarito que yo estoy desempeñando ese papel, verme a mí ahí. Por eso, el Hoponopono lo que nos lleva, en esto que el Hoponopono llama cero, ¿sí? Cero frecuencia o cero, o estado cero, no sé cómo le podemos llamar, es el estado en el que mi mente, ¿sí? Está tan clara, que yo me doy cuenta que yo, el personaje, no soy la que estoy mirando la película, sino que hay algo, ¿sí? Algo que mira a través de mí. Pero hasta que yo llego a ese proceso de poder hacer ese pasito atrás, ¿sí? Y ese pasito al costado del personaje, y empezar a observar ahora con una mente clara lo que está sucediendo ahí, no va a pasar nada, ¿sí? Hay que poner mucha voluntad, mucho querer sanar. Y nosotros a veces nos autoengañamos y decimos, sí, pero yo quiero sanar. Pero cuando las papas están quemando, no, mejor ahora no.
mejor ahora no. Otra vez nos atrapa este miedo, ¿sí? Otra vez estamos en el miedo. Y eso es lo que retiene todo el proceso, es simplemente eso. Pero tenemos que aprender a verlo, ¿sí? Y aprender a darnos cuenta que el miedo no es nada. Porque mientras yo crea que el miedo es algo y le dé valor, ahí es donde me trabo. Doloroso, pero salió. Bueno, acá Sandra está contando, ¿no es cierto?, cómo sus pensamientos. Bien, bien. Bravo, Sandra, bien. Sí, sí, mucha voluntad, mucha voluntad. Bueno, vamos a seguir con la expectativa, porque si no nos vamos por las manos. Entonces, justo viene la pregunta. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Tenemos expectativas? ¿Por qué tenemos expectativas todos? Porque todos tenemos miedo. Bueno, ¿qué miedos tenemos todos? Miren que acá cuando los nombres todos vamos a decir que sí porque todos tenemos lo mismo. Tenemos miedo al descontrol. Planteémonos un poquito si realmente tenemos miedo al descontrol, a como que las cosas que estén en el lugar que tienen que estar, como tiene que estar todo, que no vaya a hacer que se me descontrole la cosa. Todos tenemos ese miedo al descontrol. Claro, claro, el miedo no existe, pero nosotros queremos tener ese control. En realidad es ilusorio, pero nosotros creemos que es real el control. Entonces, el miedo a descontrolarme es lo que hace que yo quiera ejercer control, porque yo creo que si no controlo, se me va a descontrolar toda la cosa. Tienen que voy a tomar un poquito de agua. Porque hace unos días que estoy medio como con laringitis. Bueno, entonces, otro miedo que tenemos todos es a que no sea suficientemente especial este momento. ¿A cuánto no nos ha pasado que queremos que cada momento de nuestra vida sea muy especial? Vamos a suponer, por ejemplo, es una fiesta de, no sé, de Navidad, qué sé yo. Invitamos a todos los parientes, queremos que todo salga perfecto, como lo planeamos. No va a ser que se arruine la fiesta. Tiene que ser especial. Parece como que lo que hacemos tiene que ser muy especial. Si no, no es, no es. Otro miedo, a no ser tú, o sea, no ser yo. Lo suficientemente especial, no en este momento. O sea, ya no que la cosa, la situación, sino yo. ¿Sí? Ese siempre, esa imagen, autoimagen, ¿no?, que recibo de mí mismo, que digo, ¿lo estaré haciendo bien? Ese miedo a equivocarnos que tenemos todos, porque para la mente el equivocarse es igual a morir. Así de profundo en el inconsciente se vive. La muerte es, equivocarse es muerte. Es como que no sé, no ahora me equivoqué, qué terrible, qué terrible. ¿Sí? Lo vivimos como muy terrible. A todos nos pasa. El miedo a no poder decidir de qué forma tienen que ser las cosas. Claro, porque todos tenemos esta idea de que nosotros somos los artífices de nuestro destino, ¿no? Como que esto me salió así porque yo lo hice, porque yo, siempre yo. Claro, yo pensé así, por eso me salió así. Yo con todo lo que me sacrifiqué y me esforcé por criar a mis hijos, por eso me salieron buenos. Capaz que hay otra que se esforzó lo mismo y le salieron malos, qué sé yo. Bien, porque nosotros creemos que decidimos. Todos creemos. Bien, pero ya está todo decidido. Entonces, este miedo a no poder decidir la forma nos atemoriza mucho. Díganme quién no alguna vez nos encontró mirando, no sé, a su hijo, a su pareja,
a su perro, a su gato, bueno, no sé, algún ser querido, ¿no? Porque los animales, yo digo, son como nosotros. Y ya pensando en qué va a pasar el día que se muera y que no esté. ¿A quién no le pasó? ¿Bien? Como si nosotros quisiéramos decidir cómo tienen que ser las cosas, en qué momento tienen que pasar, cómo, a qué hora, sí, todo, todo. De qué color, todo. Bueno, eso trae miedo. Miedo a no poder evitar el dolor de los otros. ¿Quién no tiene ese miedo? Todos queremos evitar que el otro sufra. Por eso nos preocupamos terriblemente por los demás. Sacrificamos nuestras vidas por los otros. Y resulta que después los otros ni las gracias nos dan, che. Pasa así. ¿Qué tema este, no? Porque también hay una idea inconsciente, una creencia muy profunda en las bóvedas del subconsciente, que me dice que preocuparme por los demás es ser bueno, es amarlos. Claro, más me preocupo, más estoy amando. Y resulta que no. Porque si yo me preocupo por el otro, lo estoy desvalorizando, lo estoy subestimando, lo estoy encarcelando, lo estoy aprisionando. Pero no me doy cuenta de esta sutil cosilla que hacemos todos con los demás, que nosotros decimos amar. Yo soy así porque tanto que lo amo, por eso me preocupo. Claro, no. Vos no tenés que preocuparte en absoluto por el otro. Vos tenés que liberar al otro. Porque cuando vos liberes al otro, lo estás amando profundamente. ¿Cómo vas a confiar en vos mismo si no confías en los demás? Si tu hijo te dice, mamá, me voy a tal lado, vos no vas a estar con los ojos abiertos como la lechuza hasta que tu hijo llega, ¿no? Vas a confiar plenamente que si tu hijo te dijo que fue a tal lado y va a hacer tal cosa, va a hacer tal cosa y va a volver a la hora que te dijo. Y eso va a demostrar que lo estás amando. Ahora, si vos lo estás llamando cada 5 minutos para ver cómo está, si está donde te dijo, si no sé lo que... qué tema, ¿no? Claro. Pero a ver, Doris, vamos a ver esa frase. El amarte a ti mismo implica amar a los demás. Si lo miramos desde el ego, o sea, desde la separación de que yo soy esta, diferente de otros que están ahí afuera, pareciera, ¿no? Que amar a los demás, ¿sí? Es amarme a mí, o que me amo a mí y amo a los demás. Una cosa así, ¿no? Pero nosotros realmente sabemos lo que es amar. ¿A qué le llamamos amor aquí? Hay que preguntárselo muchas veces, porque el amor no es que yo ando los abrazos por la vida y doy besitos y, ay, soy buena. Hay muchas ideas de lo que es amar que nos impiden amar, ¿no? Amor y libertad son sinónimos. O sea, yo no puedo amar si aprisiono, ¿sí? Yo no puedo amar si condiciono. Bien. Yo, para poder amar, ¿no? Claro, es la esencia, sí, es lo que somos, con mayúscula. Cuando yo sé quién soy, que soy esa esencia, como dice Doris, el amor puro, entonces yo sé que los demás también son amor puro. Claro, entonces soy feliz. Haga lo que haga el otro. Lo amo, haga lo que haga el otro. Entonces me voy a sentir amada por otros, porque haga lo que yo haga, no me voy a sentir juzgada por otros. Porque como yo no juzgo lo que hacen otros, los otros no juzgan lo que hago yo, porque justamente yo no me juzgo. Claro, por eso es de trabajo en uno, ¿sí? Pero no en uno como personaje, ¿eh? Para ser, ay, yo soy un buen personaje, ahora no juzgo a nadie, no critico, voy a la iglesia, no sé, hago esto, hago el otro, ayudo a la gente, voy al hospital. No. No, es ese amor
en la mente, es el que extiende, ¿sí? Es el que da paz. Es difícil esto del amor, sí, pero justamente cuando en un punto de nuestra experiencia empezamos a darnos cuenta que no sabemos amar, que nunca supimos lo que era el amor, ahí empieza el verdadero aprendizaje. Voy a tomar otra vez porque me pica la garganta. Entonces, yo les voy a contar así como experiencia, como si fuera que les cuento la vida de otro, no lo tomen como nada para victimizarse ni nada. Yo, por ejemplo, en mi experiencia me casé muy joven. ¿Sí? Me casé a los 21 años, tuve mi primer hijo a los 21 años, después seguidito nomás tuve otra. Me casé con una persona menor que yo. Imagínense, yo tenía 21 y él 19. Porque yo creía que iba a ser feliz, porque no era feliz en mi casa. Con mi familia no era feliz. Yo tenía que encontrar a alguien que me hiciera feliz. Claro. Yo creía que estaba enamorada. Uno cree que está enamorado cuando se casan. Pero estuve 22 años, después de esos 2 hijos tuve otros 2 más, mucho más adelante, 13, 14 años después, tuve otros 2. Uno está muy enamorado, y está muy seguro de lo que es el amor. Y yo lo único que hice fue que quería ser madre. Entonces era madre de mi esposo, madre de mis hijos, cumplía el rol de madre perfectamente. Porque claro, tenía una herida muy grande con mi propia madre, ¿sí? Como no tenía esa herida sanada, yo buscaba ser madre, porque creía que siendo madre yo iba a hacer lo bien, no iba a hacer lo que hizo mi madre, que lo hizo mal. Yo era buena madre, y en esa imagen de buena madre fue transcurriendo mi experiencia, y yo creía que amaba, hasta que la vida me demostró que no. Y en un momento, cuando esta persona muere, yo sentí que mi vida me había tirado al tacho de basura. Así literalmente, como si agarra un papel así y decir así, estrujara y lo tirara. Claro. Pero ahí empecé a vivir, porque ahí de corazón profundamente empecé a pedir que se me enseñe lo que era amar, porque había estado muy equivocada. Entonces cuando nos volvemos humildes, muy humildes, nos ponemos de rodillas ante la vida y realmente nos damos cuenta que el equivocarnos no fue nada, pero que realmente debo haber estado muy equivocada, porque yo había perdido toda mi paz. Yo sentía que me había sacrificado, que eso era amar, que me había preocupado mucho por todos, y nadie me había dado una retribución a todo lo que yo había dado, ¿no? Cuando me vi en ese rol muy, muy patente, me vi, así la imagen me vi, ¿no? Es como estrujar un papel con mucha bronca y tirarlo. 22 años, claro. Así fue mi experiencia. Eso fue lo que me programé, ¿sí? Llegar hasta el límite, al punto, ¿sí? De ponerme de rodillas ante la vida y decirle a la vida, vida, enséñame lo que es amar, porque yo no lo sé. No lo sé. Entonces ahí en esa apertura mental te empieza a llegar todo, ¿sí? Como por ejemplo les cuento que pasó mi experiencia, que llegó el Ho'oponopono, después llegó el curso de milagros. La vida me pone acá a hablar de esto que yo la verdad que ni sé ni para qué lo hago, porque la verdad que no sé. Yo es como que siento que me lo digo a mí, porque, ¿no? Solo hay uno. Pero bueno, pero quizás esto, ¿no? Que te digo, sea un testimonio de que realmente el amor es, y que el amor sabe, y que te dejes en manos del amor. No sé,
Es lo que me viene a decirte, porque la verdad que no sé. Entonces, no trates de evitar el dolor de nadie. No quieras ser el salvador del mundo, ¿sí? Salite de ese papel. Salite de ese papel. Porque la podemos estropear mucho, ¿sí? No le digas a otro, pero yo te lo digo por tu bien. No, nunca sabemos lo que es mejor para el otro. Porque no sabemos lo que es mejor para nosotros. ¿Cómo vamos a saber lo que es mejor para los demás? Eso es pura arrogancia. Humildad. Humildad. Entonces, ¿qué tal si entregamos todos nuestros miedos? Claro, díganme ustedes si no quieren entregar todos sus miedos, porque la verdad que yo los quiero entregar todos. Entregamos todos nuestros miedos y dejamos de poner atención en los resultados y empezamos a dejarnos sorprender por la vida. Siempre yo les digo estas dos palabritas, salir de la expectativa y pasar a la expectación. No sé, no tengo ni la menor idea de lo que va a pasar dentro de 10 minutos. Ya no de lo que va a pasar la semana que viene o el año que viene, no. Dentro de 10 minutos, no sé. No tengo la menor idea. Eso es la paz, es la dicha. Yo recuerdo que la primera vez que pronuncié las dos palabras esas, no sé, sentí un alivio tan grande, unas ganas de reír que creo que nunca había reído así en mi vida, cuando me di cuenta que en realidad no sabía absolutamente nada. Es muy liberador. Sí, sí, como dice Doris. Bien, entonces ahí me abro a lo inesperado, al misterio. Estoy abierto. Soy esperanza pura y puedo recordar quién soy y no estoy apegado a nada, a nada. Entonces, no es que nuestra vida va bien si las cosas van como queremos, sino que ya el mundo deja de ser nuestro distractor. Las cosas van bien, van mal y ya de eso no depende mi felicidad. Porque recuerdo que la felicidad está en mí. Yo soy la felicidad. ¿Sí? Entonces ya estamos acompañados, ya no estamos solos como creíamos estar. Entonces el mismo amor me va a enseñar lo que es el amor. Que en realidad ya lo sé, pero bueno, tengo que recordar, ¿no? No entiendo, a ver, estoy leyendo lo que dice Zoraida, ¿no? No entiendo si la vida supuestamente hay que programarlo todo como hacemos para no hacer. Mira, vamos a hacer una cosa, Zoraida, te voy a explicar, vamos a hacer un ejemplo práctico. Acá en la forma, vamos a suponer, yo para hacer este directo hoy, ¿no? Bien, tuve que hacer cierta programación. Bueno, busqué unos cuadernos que tenía con este tema de las expectativas, busqué el material, puse la camarita, traje la botellita de agua porque dije me pica la garganta. O sea, ¿ves? Hice una planificación previa, ¿bien? En la forma, vos vas a hacer pequeños proyectitos. Vas a decir, ay, quiero comprarme un auto, vamos a suponer, ¿no? Porque quiero, en vez de ir en colectivo a mi trabajo, quiero ir en auto. Bien. Entonces todos los meses ahorras unos pesos, qué sé yo. Pero no estás apegada a eso. O sea, vos lo ahorras. Bien, lo ahorras y lo ahorras todos los días y ahorras. Bien, pero no estás con miedo sobre eso que estás haciendo. No estás que, ay, mañana podré poner algo. Ay, y si me pasa algo y no puedo comprarme. Nada, soltás todo eso, soltás la expectativa. ¿Sí? Vos vas a tener proyectos aquí, porque todos hacemos cosas. ¿Sí? O sea, es lo que hacemos todos, cosas, hacemos cosas. ¿Bien? Pero no creemos que lo que estamos haciendo es la gran cosa. ¿Sí? Es como
que le empezamos a restar importancia al hacedor, al personaje. ¿Sí? Hay personas mayores, ¿no? Yo te cuento, que llegan a los 80 y largos años y tienen mucho miedo de morir, ¿no? Normal, ¿no? Entonces, como que creen que si ellos no están, se va a descontrolar todo. ¿Qué va a pasar del mundo? Fíjate. O sea, quiere decir que toda su vida han creído que controlaron todo terriblemente. Cuando llegas a viejo, que ya tu cuerpo no te responde, y ves que no podés controlar en la forma, pero sabés que en algún momento tu cuerpo se va a ir, porque es inevitable, seguís teniendo miedo de lo que va a pasar cuando vos no estés. Vos fijate, ¿no? Vivir la vida así. O sea, ¿en qué momento estamos viviendo en el presente? Bien. Entonces, si la vida te puso, ¿no? En este instante para que te des cuenta de que sueltes todo eso, que no tenés ni la menor idea ni si vas a vivir hasta los 80, hasta los 70, te vas a morir mañana o dentro de 5 minutos. No importa. No importa. Bien, no pasa nada. No pasa nada. La vida se va a encargar de todo. O, ¿qué va a ser de mis hijos si yo me muero? ¿Cuántas madres nos hemos pensado eso, no? La vida se va a encargar de todo. ¿Confío en la vida o no confío en la vida? Ah, no, yo le tengo que decir a la vida, voy a ir a comprar unos cuantos seguros de vida, voy a dejar todo en orden. Antes de morir voy a dejar todo en orden. ¿Cuántos no nos encontramos diciendo esto? ¡Qué locura! Como si nosotros supiéramos hasta el día que nos vamos a morir. No. ¿Dónde? ¿Cuándo? No sé. Dejo de controlar la vida. Vivo la vida. Porque la vida es ahora, en este momento. Bien. Y dentro de un rato, no tengo ni idea, va a ser otro momento. Va a cambiar la escena. ¿Vieron? Como una película. Están todos los cositos, ¿cómo se llaman estos? Los fotogramas, ¿no? De la película. Parece como que desde que nací hubo varios fotogramas así, escenas de mi vida, escenas, ¿bien? Y las escenas van a seguir pasando. Y mi mente va a ir observando las escenas, las va a ir experimentando, se va a ir viviendo a través de eso que la vida me está trayendo y yo me dejo vivir esa experiencia. Soy feliz con lo que hay y estoy en paz. Entonces viene otra escena. Bien, otra escena. Bien, y me olvido de todas las escenas anteriores y dejo de estar enganchado a la escena anterior, que si yo en el año no sé cuánto yo hubiera hecho tal cosa, ahora esto sería diferente. No, es otro engaño. Es otro engaño que nos hace esa mente que quiere que estemos en sufrimiento. Y el sufrimiento no existe y no tiene sentido. Es una invención que nos hemos hecho para justamente no recordar el amor que soy, porque le tengo mucho miedo a recordar quién soy. Mucho miedo. Porque si no ya lo hubiésemos recordado. Es más, ya no estaríamos aquí. Ya el mundo hubiera desaparecido. Este mundo fue creado por el miedo. Dios no creó un mundo así. O yo creo que Dios creó esto. Porque si yo creo que Dios creó esto, entonces Dios está loco. Y si yo creo que Dios está loco, ¿cómo le voy a ir a pedir a Dios y voy a confiar en Dios? No, porque si yo creo que está loco, mira el mundo que hizo. No, esas ideas hay que sacarlas. No, Dios es amor puro. No tiene nada que ver con este mundo loco que hicimos nosotros. Nosotros hicimos este mundo para vivirnos separados del amor que somos. Pero hasta que yo no recuerde que hice eso,
Porque después cuando hablamos de la proyección en el Ho'oponopono decimos, ah, sí, claro, yo proyecté, y ya sale el protagonista yo. Ay, yo proyecté esta situación, che. No, vos como personaje no pintás nada acá. Vos no hiciste nada, quédate tranquilo, no, relájate y gozá. No. La mente inconsciente proyecta todo. Los personajes no tienen ningún tipo de poder. Soltemos a los personajes, porque el personaje es el problema. No, estamos mirando la peli todos juntos. Bien, yo creo que miro desde mis memorias, porque estamos mirando todos a través de la misma mente, por diferentes agujeritos. Yo creo que mi película es diferente que la de Juana. Bien, porque ella la está mirando desde sus memorias. Bien, aparentemente. Bien. Y yo creo que tengo la mía. Ah, mira, la mía pasó esto. Y en la de ella pasó lo otro. Pero siempre está pasando lo mismo. Sufrimiento, ataque, miedo, desesperación, depresión, injusticia. Nombremos millones. ¿Y el amor? ¿Cuándo? No sé, que sepa cuando estemos por tirar la pata, ahí voy a decir, ay, che, ¿viste? Se reúnen todos alrededor del moribundo. Ay, perdónenme por todo lo que les hice, ¿eh? Ahí nos acordamos, no. Perdonémonos ahora. Ahora hay que descansar en paz, no cuando creo que me muero. ¿Para qué? Cuando creo que me muero. Si el cuerpo va a ser polvo y agua. Yo creo que soy este cuerpo. Yo tenía una vez una compañera que estaba muy preocupada de lo que le iba a pasar a su cuerpo cuando muriera. Y yo le dije, no te preocupes, no te vas a dar ni cuenta. Deja todo así como está, qué sé yo. Los demás se van a encargar. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay con el cuerpo, no? Bueno, ¿qué problema? Bien, eso, soltar el pasado. Claro. Sí, el futuro va a venir de acuerdo a como sea mi presente, ¿no, Doris? Claro. Sí, es como un vehículo. Ahí está un instrumento. Un instrumento, nada más. Un instrumento. El curso de milagros dice que es un salón de clases. Claro, porque fíjense que todas las emociones y todas estas experiencias que tenemos aquí, las sentimos en nuestro cuerpo. ¿Bien? La vivimos, las experimentamos como este cuerpo que queremos ser. Entonces, nuestro salón de clases. Aquí parece como que, ¿no? Pasará todo. Pero claro, si estamos en la presencia, estamos centrados, entonces nuestro cuerpo va a poder sentir ese amor que somos. Me voy a poder unir. ¿Sí? Me voy a dar cuenta que este cuerpo no soy yo en el, que es un trajecín que me puse provisoriamente para hacer este viaje que se me antojó hacer, de estar por aquí, por el mundo. Bueno, ese sería todo el caso de la expectativa, ¿no? Y yo había puesto acá, ¿no? Que para cerrar un poquito, algo como para que nos quede, ¿no? Que justo habla de la paz, ¿no? De la paz. Porque la paz esta que nos habla el Ho'oponopono es, ¿no? Que no es estar tranquilito, estoy todo en silencio, está todo en paz. No, esa paz no. La paz verdadera es esa paz que va más allá de todo entendimiento. Es una experiencia que vivimos, ¿no? En donde podemos sentir que todo está absolutamente bien, que estoy bien con lo que es, con lo que hay. Es un sentirte pleno. ¿Sí? Está más allá de mi entendimiento intelectual. Esa paz no la puedo captar intelectualmente. Es un sentir. ¿Sí? Entonces, aprendemos, ¿no? Para poder sentir esta paz, a mirar con esos ojos internos, esa mirada interna.
ya no estoy tan con los ojos del cuerpo, ¿no? Con esta percepción que tenemos aquí tan distorsionada. Es un sentir y un mirar adentro y sentirme plenamente en paz. Estoy con esa certeza de que todo está bien como está. Todo está bien como está. Y a partir de ese sentir, cada vez que mi mente no experimente paz, me voy a dar cuenta que estoy en conflicto, ¿no? Obviamente. Y voy a querer regresar a esa paz, porque ahí se está muy bien, está muy lindo. Entonces cada vez mi deseo por la paz de Dios va a ser mayor. ¿Sí? Entonces van a dejar de interesarme tanto los ídolos de ahí fuera, se van a ir cayendo un poquito y voy a estar centrado en lo importante, que es la paz. Bueno, a ver, vamos a detener ahí que eso me hizo clic. Bien, así nos estén haciendo daño, hay que pensar que todo está bien. Vamos a hacer un ejemplo. Yo les voy a hacer ejemplos conmigo porque así les puedo explicar. Una cosa es entender, yo que no sé cuál es tu nombre, después poneme ahí cuál es tu nombre, así te nombro por el nombre. Lo que pasa en la forma, ¿sí? Acá, en la peli, ¿bien? Lo que hacen los muñequitos. Y otra cosa es el trabajo que yo hago en mi mente, en mi interior. Bien, ahora Doris pone el interrogante, pero es que le explicamos a Yolu, ¿no? Sí, ahí dice. En la forma, vamos a hacerlo más amoroso, ¿de acuerdo? A si yo estuve pidiendo ayuda para ver las cosas de otra manera y ver qué es lo mejor en tal situación, porque yo no lo sé. Yo les voy a contar la situación que vivo en mi experiencia. Yo tengo una madre, mi padre no, falleció hace muchos años, que es muy miedosa, muy miedosa. Tan miedosa que es terrible ya de lo miedosa que es. Entonces, claro, su miedo genera, ¿no? En ella que se pone como pesada, como modo pesado, ¿vieron? Entonces a cada rato viene a golpear, viene a contarte de ella, es muy egocéntrica, ¿no? Entonces te cuenta de ella, de lo que le va pasando, que es el médico, que no sé, bueno, bien. Es que lo haga porque eres vieja, lo hizo siempre, ya desde siempre. O sea, porque a veces uno dice, no, porque es vieja. No, no, no. Ya es su condicionamiento. Porque todos los personajes tenemos un condicionamiento para actuar. Somos de determinada manera el personaje. Claro, llega un punto que vieron, uno, ¿no es cierto?, tiene que tener su intimidad, su vida, sus cosas. Y ella vive al lado mío, o sea, imagínense, está nomás al toque. Bueno, yo llegaba a un punto que ya, como que bueno, yo no le quería decir para que no se sienta mal, porque vieron que uno dice, no le voy a decir para que no se sienta mal. Si le decía, me sentía culpable. Y ahí está, todo el tiempo, taca, 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 taca. Porque claro, la mente nos lleva a ver que lo que el otro está haciendo es lo que me causa la irritación. Entonces yo practicaba mucho el perdón con esa situación porque a mí eso me sacaba mucho de mi paz, me traía mucho conflicto. Entonces, un día, ¿no? Un día después de haber pedido ya mucha ayuda y venir practicando, directamente le puse un límite, pero muy fuerte, pero no mal, o sea, maltratándola, sino un límite fuerte. Yo me puse firme como personaje, ¿no? Y le hice ver, ¿sí?, que lo que estaba pasando a mí me estaba haciendo daño, ¿bien? Que su actitud en la forma a mí me hacía mal, ¿bien? Más allá de que esto es un trabajo para perdonar, porque en realidad acá nadie tiene por qué sentirse dañado por nadie.
pero en la forma de lo que estaba pasando. Entonces, lo más amoroso que pude hacer es ponerle un límite para que ella sienta, porque su interpretación obviamente que es diferente que la mía, que yo estoy enojada. Bien, está enojada, no me habla ahora. Bien, ella entiende eso, ¿bien? Yo lo que entiendo es que, bueno, ahora se quedó un poco tranquila pensando que estoy enojada y mientras tanto yo sigo practicando mi mente, porque mi función es perdonar y es llegar a sentir amor por todo. Bien, pero en este momento no es lo que pasa. Pero lo que pasa en la forma es que tuve que poner un límite. ¿Bien? No voy a estar repitiendo gracias, gracias, gracias 800 veces y voy a esperar que ella cambie. No, porque esto no se trata de que ella va a cambiar. Ella su condicionamiento no lo va a cambiar. Ni yo voy a cambiar el mío como personaje. ¿Bien? Eso sería acá en la forma, en el mundo de las formas. Pero en el mundo de Dios, el mundo de la mente, de que somos unidad pura, somos el mismo. ¿Sí? Dios no tiene muchos hijos, tiene uno solo. Yo, desde esta que creo ser, pido ayuda para poder ver el amor en ella, que soy yo, porque yo me estoy pidiendo amor a través de ella así. ¿Bien? Eso es lo que pasa. Pero claro, en la forma, uno tiene que ir según el estado de conciencia que tienen actualmente, poder soltar esa culpa, porque cuántas cosas no hacemos para no sentirnos culpables y ser personajes correctos. No. En esta situación lo más amoroso que pude hacer fue eso. Dentro de un tiempo será otra cosa, no lo sé. No tengo ni la menor idea. ¿Bien? Pero cuando pasa algo, como decía yo, alguien me está haciendo daño, vos no vas a permitir que te haga daño. No, 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 no. No tenés que sufrir. Amar no es sufrir. Preocuparse no es sufrir. Ya lo dijimos. Si es una pareja, la que te está haciendo daño, no sé quién te está haciendo daño, bueno, vas a tener que aprender a poner límites. Si no podés irte a otro lado, ¿bien? Porque en realidad esos límites que vos les estás poniendo al otro, te los estás poniendo a vos mismo. Pero claro, esto es muy profundo y requiere mucho tiempo de charlas y que lo hablemos. Pero así haciéndolo corto, en la forma, pones el límite. No permitís que te hagan daño. Vos no estás acá para sufrir. No. Eso, ser espiritual no es ser bueno ni tonto. No. El mismo derecho que tiene el otro lo tenés vos. Punto. El otro no entiende la forma. Bueno, como un niño, ¿viste? Límite. Acá no. En la forma, y después seguís trabajando en tu mente, porque esa situación de alguien que te hace daño, tengo que darme cuenta que yo me la puse, pero yo mente, no yo el personaje, la puse para sentirme víctima del mundo, de la vida, para sentirme maltratado. Entonces así vas a empezar a salir del rol de víctima. ¿Bien? Pero tenés que trabajar mucho en tu mente y pedir mucha ayuda para ver el amor ahí, donde ahora vos ves miedo, donde ves temor. ¿Sí? Porque por tu cuenta, vos, desde tu mente programada, no lo podés ver. ¿No es cierto? O como dice Connie, estoy en un trabajo que no soy feliz. Claro, a todos nos ha pasado. Te voy a contar, Connie, una historia que me pasó a mí con el trabajo. Bueno, yo ahora, por ejemplo, hace 2 años que estoy jubilada, siempre trabajé de maestra de primaria. Y claro, mientras trabajaba de maestra, estaba en este proceso, ¿no? Del curso, del perdón y todo. No, yo no me salía. Yo decía, claro, yo debo estar haciendo todo esto mal porque la culpa la tiene que estoy trabajando, porque si yo estuviera en mi casa tranquila, ahora yo estaría meditando y practicando el perdón y uniéndome a Dios y todo sería tan lindo. Todo eso me decía yo, ¿no? Bueno, resulta que me jubilé, porque resulta que mi mente decía que cuando yo me jubilara todo iba a ser amor y paz. No. Tenía muchas lecciones más de perdón, seguía estando mi madre ahí,
hinchándome los cocos y yo poniéndome loca. O sea, mira, siempre acá va a haber algo que te va a hacerte sentir víctima. O sea, hacerte sentir maltratado. Siempre. ¿Bien? Hasta que nos demos cuenta, ¿sí?, de cuánto nosotros valoramos eso, de querer sentirnos víctimas. Y soltemos el rol de víctima, porque nos encanta. Pero hasta que no lo vemos, no lo queremos soltar. No, yo, yo quiero un poquito más sufrir aquí. Déjame. ¿Sí? Así le decimos a Dios. Como un hijo adolescente a los padres, igual. Viene no sé, bueno, en Ho'oponopono que dicen la divinidad. Viene la divinidad y te dice, pero mira, fíjate que yo tengo una idea para darte. Aquietate un poquito y escúchame. Ay, déjame en paz que yo sé, ¿eh? Anda. Los hijos adolescentes te dicen así, yo tengo 2 ahora. Y tuve otros 2 que ya son adultos ahora. Ay, mamá, no sabes nada cómo son las cosas. Y nosotros le decimos así a Dios, no sabes nada vos. Mira, ¿ves? Déjame que yo resuelva. Y así es como seguimos en la rueda como el hámster. Así, locos, furiosos, rápido y furioso, como la película. Claro, porque no queremos aquietarnos. No. La respuesta que nos va a dar Dios no nos gusta. No se adecúa a lo que encaja conmigo, con mi personalidad, lo que yo soy, ¿vieron? Como, no. Claro, así no. Entonces yo me di cuenta que por más que me había jubilado, ¿vieron? No era el problema, no era el trabajo. No era el trabajo. El problema era yo, no era el trabajo. Era como yo veía el trabajo, ¿sí? Todo ese odio, que ya les conté y les digo siempre, que tenemos hacia nosotros mismos, que tiene una explicación metafísica, que la da el curso de milagros, cuando empezamos a entender esa explicación metafísica y la experimentamos día a día, de cuánto nos odiamos a nosotros mismos y cómo queremos liberarnos de ese odio, proyectándolo en diferentes imágenes, ¿sí? Cuando empezamos a ver ese jueguito que hacemos, ahí empezamos como, claro, todo tiene que ver conmigo. Y ahí empieza el tema de la responsabilidad que también habla el Ho'oponopono, que no habla de la responsabilidad como personaje. No. Tenemos que olvidarnos de los personajes, porque acá todo el problema son los personajes. Son los que obstaculizan todo. Entonces, a ver que quiero mirar un poquito. A ver, uno tiene que ser responsable de esta vida. No entiendo bien, Marcela, cómo en esta vida. Sí, pero no tiene tanto que ver con los actos. El acto tiene que ver con el personaje, la acción. Ya lo dijimos antes. El personaje va a actuar de acuerdo a cómo está su estado mental. Primero tengo que observar cómo está mi mente. Y después van a ver que eso me va a llevar a la acción correcta. No es que yo construyo un personaje perfecto. No, porque el personaje que es construido, ¿sí?, que es de fantasía y que hago en acá la representación de la obrita teatral que hacemos todo acá. Si esa mente no está en paz, ese personaje va a tener fallas. En algún momento, tácate, va a salir mal la cosa, se va a estropear todo. Porque estoy sosteniendo un personaje. Voy a una reunión, todos están tomando el café y miro a ver cómo el de al lado le pone 2. Ay, yo le voy a poner 2. Ay, revuelve para acá. Ay, yo revuelvo para acá. Todos queremos hacer lo correcto. Ay, voy a agarrar así y pongo el dedito para arriba. Ay, voy a tomar lindo. Ay, no hago ruido al tragar. Ay, si no la gente que va a decir de mí. Así estamos todo el día. ¿Cómo vamos a pero nunca voy a ser feliz así. Nunca. No. Tengo que soltar todo eso. Estas son pamplinas del mundo acá que inventó, que si me siento con la pierna cruzada, que si me puse la cosa, no sé,
que si me puse el arito, que si me pinté el labio, que si no me lo pinté, que si no la cana, que si tengo no sé qué, la arruga. Todo el tiempo estamos queriendo ser un personaje perfecto. No, no, el personaje es el problema, es el gran problema. A ver, entonces, a ver qué dice. Sí, y culpan de todo a todos. Todos son culpables menos uno. Sí, Sandra, seguro. Eso nos encanta a nosotros, nos encanta hacer eso. Para una ira acumulada que llevo. Bueno, Carolina, mira, yo te recomiendo, por eso que vos estás diciendo, porque a mí también me pasó. Yo no sé por qué a todos nos pasa lo mismo acá. La verdad que no me pregunto, ¿qué cosa, no? ¿Seguimos todos el mismo? Debe ser por eso. Carolina, la ira, que ya, como le decía recién a la amiga hace un rato, es un problema físico que todos tenemos en la mente inconsciente. No lo podemos ver, pero es algo que se está cocinando ahí, que la proyectamos hacia cualquier imagen aquí, y que es muy bueno que veamos esa ira y que la soltemos, pero hay caminos que son amables para soltarla, ¿no? Yo te recomiendo el trabajo de Byron Katie. Yo lo apliqué en mi propia experiencia porque me costaba mucho, mucho poder ver todo lo que tenía ahí adentro, en el contenido de mi mente, toda la basura que había, ¿sí? El trabajo de Byron Katie es muy bueno, no bueno, muy bueno, es excelente, excelente. Si no lo entendés, contáctame por Facebook y yo te paso algunas cositas para ayudarte cómo podés hacerlo. Ya he tenido otras imágenes por ahí con las que hemos estado practicando y nos hacemos el trabajo de Byron Katie. Porque cada 2 por 3 a uno le agarra la chifuleta y te pones loca y no puedes ver nada. A todos nos pasa aquí. No hay que tener vergüenza de eso, ¿no? Porque el personaje no es nada. Entonces, ser espiritual no es salir y decir, aloja, aloja, como les digo yo, ponerme un pañuelo en la cabeza, prender la vela, respirar así. No, no, no. ¿Para qué dar una imagen que después hay que sostener? Terrible, hay que soltar todo acá, relajarse, relájense, porque esto es siempre igual. Acá hay que estar todo el tiempo pidiendo paz. Quiero ver esto de otra manera. ¿Realmente es importante para mí la paz o es más importante que el desgraciado de la otra cuadra se quiebre la pata por las cosas que me hizo ese desgraciado? No, ahí no es la cosa. Que Dios haga justicia, dice el ego, que Dios haga justicia, que los malos mueran, los buenos triunfaremos, dice el ego. No, 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 todas son películas que nos hacemos, tenemos de acción, de terror, de todo, hay de todas las clases tenemos, ¿eh? Ay, nos encanta la película porque somos peliculeros, ya vinimos así, con el proyector y dale, que le damos, le damos. No, 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 entonces hay que soltarlo. No tiene nada que ver con la paz. Esto tiene todo que ver con el perdonar, perdonarme, soltar todas esas imaginaciones que me hice acerca de mí mismo, que me creo que soy no sé quién y resulta que no soy nada. No soy nada. Ay, no ser nada está bárbaro. Cuando uno dice, ay, la verdad que no soy nada, no soy una persona, te viene una felicidad, pero cuando vos te crees que sos esta persona y que tenés este nombre, que, viste, hay que saber comportarse acá en el mundo y dar una buena imagen. Che, ¿qué van a decir de uno? Ah, bueno, ahí, querido, no. Anda a consultar a otro, no practiques Hoponopono, ni curso, ni nada de eso, porque eso es para VIP, ¿vieron? Gente VIP que sabe cómo vivir la vida, porque hay gente que sabe mucho, y esos son los que son correctos, los correctos. Claro, no son felices, pero no importa, son correctos. Ahora, yo prefiero ser feliz antes que tener razón, ¿eh? Todo el tiempo.
todo el tiempo, sí, sí, sí. Sí, porque no se puede las dos cosas a la vez, ya me di cuenta. Cada vez que quise tener razón, sufría, sí, inmediatamente. Entonces dije, no, mejor voy a ser feliz. Bueno, entonces, a veces es mejor, como les conté, antes de que la vida me ponga de rodillas, ¿vieron? De tanta testarudez, soltar un poquito y decir, tenés razón, querido, tenés razón. Pero no decir, tenés razón con ironía, no, no, tenés razón. Mentalmente díganlo, no se lo digan al otro porque el otro va a pensar que uno está siendo sarcástico. No, no, no. Tenés razón, sí, sí, claro. Ya está. ¿Qué problema hay? ¿Sí? Cuando ya vemos que la cosa se pone densa, ¿vieron? Como el caso mío con mi mamá, bueno, ahí ya vamos a tener que hacer una cosita en la forma, ¿vieron? Un poquito así, porque si no, ¿vieron? Como los chicos, ¿vieron? Porque si vos los dejás a tus hijos, se te suben arriba de la cabeza y, bueno, te destruyen la casa. Bien. Hacemos lo lógico, acá en el mundo de la forma. Somos normales. Sí, ser espiritual es ser normal, normal. No hay que hacer nada raro, no, no. Esas cosas raras ya déjenlas por ahí porque yo ya las hice también y no sirven para nada. A ver, ¿quién más está por ahí? Con una pregunta. Había una pregunta que me había, no sé quién era que me dijo que ahora se me perdió. ¿Quién era? Que tenía una... Ay, yo ya la perdí. Bueno, no me acuerdo quién era que me preguntó, que tenía una duda. No era Connie, ¿no? Era Doris. ¿Eras vos, Doris? ¿Debo hacer algún ritual al levantarme para empezar a repetir los mantras del Ho'oponopono? No, no. Mira, yo escuché al doctor Len, te digo, que dice que él hasta medita con los ojos abiertos. No, no hay que hacer ningún ritual. Hay que tirar todos los rituales por la borda. Eh, eso es un... Mira, el gracias del Ho'oponopono y el te amo, lo que me están diciendo en realidad es que si el otro, ¿sí?, me está haciendo sentir a mí algo que no corresponde con el amor, o sea, estoy sintiendo un odio y le tengo ganas de darle 2 piñas, es así, es sencillo. Todo eso que siento está en mi mente, no en mi personaje, ¿bien? Estoy interpretando incorrectamente, o sea, estoy de la mano del ego, ¿bien? O de la mano de la mente intelectual o de las memorias, o como le quieran llamar, es todo lo mismo. No estoy amando ahí. Como yo no sé amar, porque realmente como yo no sé amar, quiero recordar. Entonces digo gracias porque este otro está siendo mi espejo, me está reflejando, me está mostrando lo que tengo que sanar en mí para poder sentir paz, porque ahora no la estoy sintiendo. Entonces le digo te amo, porque cuando yo le digo te amo a él o ella, me lo estoy diciendo a mí, porque yo estoy diciéndole te amo, no te odio, porque el te odio y el te quiero matar y ya me tenés cansada, ese ya practicamos mucho. Ahora estoy practicando gracias te amo porque quiero unirme a esa parte que yo puse ahí fuera de mi mente para integrarla en mi corazón y volver a amar. Porque es como que el corazón estuviera destrozado acá, roto, en miles de pedazos. Puf, ahí, todo separado. Yo ahora cada trocito de mi corazón lo tengo que volver a pegar con la gotita, ¿vieron? Vamos a pegar todo para volver a sentir, porque un corazón roto no puede amar. ¿Sí? Vamos a hacer esta analogía con el corazón. Por eso yo digo gracias, te amo. No digo gracias, gracias, te amo, te amo, te amo, para que me pase algo bueno. No, porque ya ahí me estoy dando cuenta que entonces estoy mala. Si yo quiero que me pase algo bueno, es porque estoy creyendo que estoy mala. No, yo estoy buena, estoy bien. Lo estoy haciendo para recordar quién soy. Y los regalos que vengan, bienvenidos sean. Sigo gracias, gracias, porque son regalos que me corresponden. Si no, no me llegarían. Pero no, que hago rituales,
y ahora me pongo, no sé, me froto el huevo en la cabeza, mañana me... No, eso lleva mucho tiempo, ¿para qué vamos a perder más tiempo? No, hagamos algo expeditivo. Démonos cuenta cómo nos estamos atacando continuamente a nosotros mismos a través de otros, o que nosotros estamos atacando a otros, o nos atacamos nosotros mismos. Bueno, esto es un ataque todo de loco acá. Estamos en una guerra total con nosotros mismos, por eso sufrimos, y pidamos paz, elijamos paz. Ahora, si quiero otra cosa, no sé, pero yo les recomiendo que elijan paz, es mejor, es gratis, no cuesta nada, no cuesta nada. Y de ahí te vienen todos los regalos, todos los regalos. A ver si hay alguien más con alguna preguntilla. Me parece que ya lo leí. Hay que pensar. A ver. Herramientas. Bueno, mira, Sandra, yo con lo de las herramientas. Yo tengo videos que hice con lo de las herramientas porque, bueno, pertenecen al ámbito del Ho'oponopono. Ahora yo te digo que yo jamás usé ninguna herramienta. Ninguna. Ni el vaso de agua, ni la tarjeta, nada. Nada de eso. ¿Por qué necesito algo externo? ¿Ustedes se preguntaron por qué necesitan un ídolo? Porque tengo miedo. Porque yo creo que esa cosa me va a dar la cosa. Como dijo Krishnamurti, haz en un rincón de tu casa un altar, pon una botella de una bebida gaseosa, que no voy a decir la marca por las dudas, y resale todos los días a la botella. Ponele flores, la vela, todo. Un ídolo. Como yo creo que eso me va a dar esto, entonces lo hago. Y como yo creo que si obtengo esto voy a ser feliz, entonces hago esto, esto y esto. A mí una vez me habían dicho cuando era joven que tenía que escribir un papel con la persona que me molestaba y ponerla dentro del freezer, ¿vieron? Y yo lo hacía porque, claro, no sabía qué hacer. Claro, estaba totalmente alejada de mí. Claro, creía que todo el mundo me atacaba y que la culpa la tenían los demás, que están de más. Ah, obvio. Ahora no. Ahora me doy cuenta que me lo hago todo yo. Ay, me digo, ay, mira lo que me estoy diciendo ahí. Mira vos qué bien. Ah, mira qué bien lo que me estoy diciendo. Ah, ahora me estoy diciendo esto. Qué bien. Ya está. Entonces, cuando empiezo a vivir en mí, ya no necesito que el vaso de agua, ¿qué me va a dar el vaso? Me lo tomo cuando si esto ya tengo la botella de agua acá. Bueno, de casualidad es azul, pero no es porque por nada. Pero no, suelto todo. La estampita, que el cosito que tengo. No, eso, no sé, es perder tiempo. ¿Para qué? ¿Ustedes se piensan que Dios es consciente de que ponemos el vaso de agua? ¿Nos va a decir algo? No, 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 no. No, el agua tomen porque es bueno para el cuerpo, dicen, ¿ven? Porque si no nos deshidratamos, pero nada más. Yo recomiendo eso. Pero hay que soltar todo, todo. Ahora, si vos tenés fe en el vaso de agua, bueno, pero yo no voy a hablar de las herramientas. La hoja que habla de las herramientas la pasé de largo. No, no, no. Lo hice el video porque está dentro de lo que conforma el Ho'oponopono. Pero yo no lo utilizo. Entonces no voy a hablar de algo que yo no uso en mi vida diaria. O sea, para mí no. Nunca puse el vaso de agua, nunca usé la botella azul. Nada. Y yo también antes creía muchas cosas. Pero esto se trata de soltar todas las creencias. Todas, absolutamente. De no saber nada. Y entonces viene la paz y la dicha. Si es lo que quiero. Ahora, si quiero que se me cumplan ciertos objetivos en el mundo, bueno, ahí tendré que usar ciertas cosas que no sé. Yo nunca las usé. No creo que sea el camino. Para mí, mi único camino es Dios. Y no hay otra cosa. A ver, hace ya lo leímos.
A ver. Este de amarse ya lo dijimos. ¿Por qué queremos tener el control? Sí, eso ya lo dijimos, lo del control. Sí, está bueno lo que le dice el Lisette a su hija, que claro, que el miedo no existe. ¿Sí? Está bueno que le transmitamos a nuestros hijos eso, ¿no? Con el ejemplo, de que el miedo no existe. ¿Y quién más está por ahí? Sí, pero bueno, igual a Sandra ya más o menos le hablé. Vos, Sandra, si querés contactarme por el Facebook que después. Ajá. Visualizo, no se me va, si nosotros ya lo dijimos. Bueno, si hay alguna pregunta por ahí que no la vi, me la vuelven a escribir mientras vamos ya terminando. Bueno, lo de Pepa ya lo hablamos y todo, ¿no? Y bueno, y eso es lo que les quiero compartir, ¿no? Acá, que es lo importante. No importa lo que practiques, practica el perdonarte, ¿sí? El recordar el amor que sos, nada más. No hay ritual, no hay truco mágico, no hay recetas, no. Todas esas cosas son invenciones de la mente. Y como Jesús dijo, donde está tu atención, estás tú. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? A ver, el agua solar. Yo no uso ninguna herramienta, Mercedes. No. Es lo que dije recién. ¿Por qué tenemos fe en una herramienta? ¿Qué tengo que tener herramientas? Sí, para arreglar, por ejemplo, un objeto en el mundo, necesito una herramienta, ¿bien? Porque son objetos que van con objetos. Yo no soy un objeto. Yo no soy esta. No, no soy esta. Si yo creyera que soy esta y que necesito arreglo, necesito herramientas para arreglarme. Pero como ahora está de moda y la gente está distorsionando el Ho'oponopono, como todo, ¿vieron? Como distorsionan el curso de milagros, todo se distorsiona acá, porque el miedo hace de las suyas. Bien, entonces creo que necesito una herramienta. Sí, hay personas que necesitan llevar una estampita en la billetera, o la pata conejo, o no sé qué cosa, porque se sienten seguros con eso. Y bueno, si mi conciencia en ese momento está en ese estado, lo voy a hacer y va a estar bien, tampoco va a estar mal, qué sé yo. Yo la verdad que nunca tuve ningún amuleto de ninguna clase, jamás, 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 les juro, jamás. Porque siempre creí que Dios no estaba en ningún lugar, en ninguna iglesia, ni en ninguna estampita. Que a mí la estampita no me daba nada. Siempre intuí que Dios estaba en mí. Siempre intuí. Lo que pasa que las ideas que tenía de Dios en mi mente estaban un poquito locas. Bueno, tuve que hacer las paces con Dios. Tuve que decirle, Dios, yo me equivoqué mucho, ¿sabes? Ahora quiero ser humilde. Fui muy arrogante. Ahora quiero ser humilde. Dios no me dice, tomá, mirá, tenés que poner el agua, tenés que hacer así, hervirla 5 horas, ponerla al sol, hacia acá. ¿Te parece? Hay que explorar la mente, hay que cuestionar nuestras creencias. Por ejemplo, Doris que dice, que repite los mantras, sin saber el significado. No, igual acá, Doris, quédate tranquila que nada significa nada, todo significa lo que tu mente cree que significa. Las cosas no tienen significado, el único significado es Dios. Pero nosotros le hemos dado a cada cosa un significado. Y bueno, y así estamos, peleándonos entre nosotros. Ay, pero ¿cómo que no haces esto? Si vos tenés que hacer así, tenés que hacer así. No, no es necesario. Dios no creó el mundo. Dios no nos creó como personas.
Dios no creó cuerpos. No tiene un libro allá arriba que está ahí. A ver, Juan Pérez. Ah, qué malo este. Este no entra, ¿eh? No. Esas son ideas de la mente ego, que quiere que haya culpables, pecadores, claro, que suframos. ¿A vos te parece que Dios puede decir, este sí, este no, este sí, este no? No, eso lo dice el ser humano. El ser humano tiene todas esas cosas muy bonitas. Este sí, este no. Ay, no, tengo que hacer esto, si no me va a venir la mala suerte. Todo eso son invenciones de la mente loca que se separó de Dios. Cuando yo entienda que estoy separada de Dios y que por eso me siento así, entonces voy a querer volver a Dios. Mientras tanto, no sé, hay gente que habla de Ho'oponopono, yo veo montones de canales y escucho montones de cosas. No pongo ningún comentario, por supuesto, porque cada uno está donde está y escucha lo que escucha y bueno, le llega lo que le llega. Ya nos va a llegar a todos. De cosas que, ¿no es cierto? Y bueno, la gente sigue a esas personas y cree fervientemente lo que le dicen, pero como yo creo ya que tengo que dejar de creer, porque mi problema es que creo, ahora yo ya no creo en nada, yo solo quiero conocer a Dios, porque a Dios se le conoce, no se cree en Dios, no se cree en Dios, se le conoce, porque Dios es. Pero claro, nos queda muy grande Dios es. Preferimos magia, preferimos herramientas, cositas del mundo. Ay, hagamos así, mezclemos la papa con la lechuga, a ver qué pasa. ¿No es cierto? Muy bien, Lisette. Muy bien, Lisette. Bien. A ver, Mercedes Barreras dice, mi pregunta es, ¿practicas Ho'oponopono? ¿A vos qué te parece, Mercedes? ¿Que yo lo practico o no? Si yo no lo practicara, no podría estar hablándote de Ho'oponopono. Sería imposible. Sería imposible. Imposible. Porque yo no enseño por lo que digo, sino por lo que demuestro. ¿Sí? Lo que enseña es mi actitud mental, no mis palabras. Ahora, si vos dudás de que yo lo practico o no, no sé. ¿Qué importa? Yo te estoy preguntando, ¿vos lo practicás? No, no me interesa si vos lo practicás o no. Porque a mí me interesa saber que lo practico yo, porque sé que hay un solo hijo de Dios. Uno. Entonces, cuando yo lo practico, estoy sanando a toda la mente. No lo estoy haciendo para mí, para Silvina. Porque si no, Silvina no estaría sentada en esta silla hablando. Podría estar mirando una peli, haciendo otras cosas. No sé, haciendo el shopping, qué sé yo. No. Yo te lo comparto, Mercedes, es porque te estoy siendo testimonio de que funciona. Pero no porque se llame Ho'oponopono. ¿Sabes qué funciona en este mundo? El amor. El amor funciona. Que no hay nada. Solo hay juicio. Solo hay juicio, porque si vos me preguntás si yo lo practico, es porque hay duda, y si hay duda hay miedo. Yo no dudo de ustedes, no me interesa, solamente me abro a sentir y a demostrarles que el amor funciona. No me pongo acá a contarte mi historia triste, porque si yo te contara mi historia triste, vos creerías que las recetas que te doy funcionarían o no. ¿Sí? Quizás la vida me puso aquí para despertar a muchos que están ahí conectados, que están aferrados a una herramienta y dicen, ay, ¿qué tengo que hacer con el agua? ¿La hiervo, la tiro, la pongo, la saco? ¿Me como 5 frutillas o 3 fresas? Bueno, si vos crees en eso, adelante. Tenés el sagrado derecho de hacer lo que quieras. Dios te ama igual, a todos. ¿Sí? Yo lo que te estoy diciendo es que no es la herramienta lo que te cura. Hola Silvana, ¿cómo andamos? Connie pregunta, ¿leer libros te ayuda? Bueno, mira, en mi experiencia a mí me ayudó leer libros, sí. Bueno, porque mi personaje, ¿no es cierto? Le gusta leer, entonces, bueno, yo creo que me ayuda, no sé. Pero a veces, no sé, hay personas que no leen nada y con
están conectadas tanto con Dios y con el Espíritu que te pueden decir algo que no está en ningún libro, ¿no? O sea, no es porque lea muchos libros que voy a ser más espiritual, pero como Dios usa muchas herramientas para llegar a nosotros y decirte, che, che, bueno, entonces dice, ay, a ver, un libro, ¿sí? Porque Dios te habla, te dice un libro, ese libro, ¿sí? Pero sos vos misma que te estás ayudando, a vos misma, para volver a recordar quién sos. Vinimos a experimentar, claro, Doris, sí, porque aprendemos de la experiencia. Sí, bueno, Charo, está bien, porque está bien, sí, sí. Yo lo he hecho, Charo, lo he hecho en situaciones que me sentía que sufría, preguntaba qué está pasando en mí, que estoy teniendo esta experiencia. Yo he hecho, sí, y si lo tengo que volver a hacer, lo hago. Pero bueno, no es el momento este que lo estoy haciendo. Pero, por ejemplo, también recomiendo el trabajo de Byron Katie. Y bueno, Byron Katie no es ni del curso de milagros ni del Ho'oponopono. Y sin embargo, mira, ¿cuántas personas se han beneficiado del trabajo de Byron Katie? No importa cómo, o sea, lo que use para despertar. Lo importante es despertar. Hola, Soledad de Dios. Siempre nos vemos, Sole. Gracias por estar ahí siempre. Y Silvana, disfrutando. Conversaciones con Dios. Yo lo leí ese libro en un momento, sí. Es muy lindo. La otra vez me vi en YouTube que estaba la película, en español latino. Hicieron una película con ese libro. Bien, sí, sí, sí. Es una puerta de entrada, una puerta de entrada. Estás muy cerca del curso de milagros, Doris. Si estás por ese libro, ya estás casi, ¿eh? Ya te digo, te veo haciendo los ejercicios. Bueno, la oración y meditación. Sí, también puedo orar, puedo meditar. En realidad, tu vida se convierte en una oración. Cuando vos estás practicando el perdón, ¿sí? Que es lo único que podemos hacer aquí, perdonar, estás en oración todo el tiempo. ¿Sí? Estás orando, estás en oración, porque estás unida a tu ser, a lo que sos. Y eso es como se vive, porque te vivís feliz. Bueno, Connie, después me contarás cómo te fue con el libro en otro encuentro. Está muy bueno ese libro. Sí, sí, me encanta. En cada momento, sí, sí. Que nuestra vida sea una oración. Una oración. Bueno, amigos, ha sido largo. Miren, ya vamos 1 hora 42 minutos. No los quiero aburrir. Bueno, en el próximo cursito, en este hablamos de las expectativas. Me parece que quedó claro. Ahí la tenemos a Silvana, que Silvana hizo el trabajo de Byron Katie. A ver, Silvana, ponele salvo ahí en el chat a los amigos para, para contarles que funciona. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos ese trabajo? Silvana hicimos el trabajo juntas. Hay muchas personas que me contactan, ¿no? Por privado. Y hay muchos a los que les he dado mi número de teléfono y charlamos. Y si me puedo brindar y darles mi tiempo, se los doy. No tengo ningún inconveniente. ¿Eh? ¿Ven? Silvana dice, lo hicimos. Sí. Y lo hacíamos por WhatsApp y nos costaba un poco porque Silvana vive lejos, o sea, en Argentina, pero lejos. Y se nos cortaba un poco y todo, pero bueno, lo pudimos hacer. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Ese es el verdadero servicio. Juntas de ese momento ya lo practicas, ¿sí? Bien, y para hacer algún otro trabajito más adelante, Silvana, porque cada tanto sale algo. El trabajo de Byron Katie es excelente y nos hace un gran cimbronazo. Sí, lo logramos amorosamente. Y es muy lindo compartir porque todas estas personas que nos vamos conociendo por YouTube,
algunas pues contactamos por Facebook y después seguimos charlando por el WhatsApp y todo, ¿no? Charlamos así y bueno, y nos damos cuenta que, bueno, en realidad acá nadie sabe nada, pero bueno, nos ayudamos como vemos, porque somos nosotros mismos despertándonos a nosotros mismos y bueno, está bueno este compartir, está muy bueno, porque nos ayuda, nos ayudamos así, no hay otra manera, no hay otra manera. Bueno, Connie, ya te dije, contactame por el Facebook. Ahí abajo de los videos siempre dejo ¿cómo es el cosito este? El link. Entonces haces clic y vas al Facebook y bueno, nos pasamos el número y algún día charlamos así. Mira, Nelly, hola Nelly, se ve que entró recién. Por lo general los hago a las 3 de la tarde y de 1 hora. Hoy se nos hizo un poco más tarde. Estamos como más enganchados hoy. ¿No? Hoy como que no podemos parar. Y lo hago en la semana, de lunes a viernes, los días que puedo. Que si me da que tengo el tiempo, bueno, me siento ahí, me pongo a hacerlo. Pero por lo general a las 3 de la tarde. Igual YouTube me parece que te avisa, te pone ahí, te avisa. Que todo. Bueno, amigos, vamos a ir terminando. Y en el próximo, yo quería hablarles un poquito de sobre este tema del yo idea, el yo ideal y el yo experiencia, para que veamos que hay algunas pautas para aprender bastante en el yo idea, el yo ideal y yo experiencia. Así que nos veremos en el próximo y vamos a ver si le damos con ese tema. Chao, besitos.